Bueno, ya Mashiach los bendiga grandemente. Reenganchamos la enseñanza que estábamos, que subí la primera parte hace un instante. Tuve que cortar el video brutamente porque vino el jardinero, el señor que nos hace mantenimientos en el terreno. Y tuve que cortar abruptamente el video. Pero justamente había quedado en la parte donde le decía que la iglesia de Corintio era una iglesia que buscaba el conocimiento. Pero por eso Pablo empieza, voy a responder una serie de preguntas que me han hecho. Empieza así el capítulo 7. Y él se acuerda que yo les expliqué que él en una parte le dice, mire, esto no es mandamiento, sino que es mi deseo, que se cumpla. Dice, eso les digo a modo de concesión, o sea, concesión es igual a deseo. Vieron que Pablo siempre se refiere a mi propia opinión, a mi deseo, no como un mandato. A modo de concesión, dice, a modo de deseo. Yo deseo que se comporten de esta manera. Pero la iglesia de Corintio también empezó a ser, como hacen muchas iglesias cristianas, a ver cómo podían agradar al Adón, y también debe haber empezado con un tema de una estructura de religiosidad. O sea, nosotros sabemos que cuanto más grado de responsabilidad tenemos en la congregación, y es una equivocación de muchos que toman el grado de responsabilidad que le da una congregación, pastor, copastor, diácono, obrero, músico, los diferentes cargos que hay en una congregación, hay muchos que eso les da poder y disfrutan del poder que le da un cargo de responsabilidad. Entonces, una de las grandes cosas que se va formando en una congregación, aparte de la competencia, envidia espiritual y celos espirituales y celos, es también el ir aplicando, poniendo nuevas cosas en una creencia, y es como yo les digo, luego eso se convierte en estado de religiosidad, la iglesia se vuelve religiosa, y esta es una de las cosas que me parece, esta es mi opinión, que estaba pasando en la iglesia de Corintios, que aparte del gran desorden que había, el gran desorden que había, por eso dice el esposo tenga relaciones con su esposa y la esposa con el esposo. Creo que también ya se está formando una estructura religiosa dentro de esa iglesia, que hacía que se intentaran imponer nuevas cosas. El tema, porque quiero ser muy concreto de ahora en más, sobre las maneras que nosotros tenemos de adulterar un matrimonio. Como yo les decía, como pastor, en todos estos años he visto muchas maneras de adulterar el matrimonio, y una de las primeras cosas que nos pasan, que adulteramos el matrimonio, es con el servicio. Empezamos a servir en la obra, empezamos a servir en nuestra congregación, empezamos a tomar responsabilidad en nuestra congregación. Esa responsabilidad nos va poniendo cada vez en lugares de más eminencia, nos pone en lugares de decisiones importantes dentro de nuestra congregación. Entonces empezamos a priorizar el servicio. Yo soy de los pastores, y esta es mi opinión, fui criado de esta manera. Mi madre fue muy rigurosa con ese tema, tanto conmigo, mi hermana, y también con toda la iglesia, y siempre nos enseñó algo que me parece que es válido, que es la manera acertada. Ella siempre nos enseñó a nosotros que era el primero el Adón, siempre el Adón, primero, segundo, tercero y cuarto, siempre, ante toda decisión, y que era lo más importante servirle a él. Yo comparto esa opinión, la comparto y la vivo de esa manera. Toda mi vida viví de esa manera como me enseñó mi madre. Eso me dio capacidad a la hora de saber decir no. Hay en cosas que hay que aprender a decir que no. A veces nos volvemos rehenes de ciertas situaciones o nos esclavizamos. Cuando Yahshua, por ejemplo, les recuerdo algo a grandes rasgos. Yahshua dice que el que esté cargado ponga su carga en pos de mí. Nosotros sabemos que
hay una cruz, una estaca que la debemos de llevar. Bueno, olvídense de la palabra cruz, queda en nuestro léxico todavía, pero lo indicado es estaca, no es cruz. Y bueno, y llevar nuestra estaca es parte de nuestra vida, como hoy lo explicaba, tener un aguijón, bueno, esa estaca que tenemos que llevar. Pero la carga es algo que nosotros, un sobrepeso extra que lo tomamos por nuestra propia voluntad o porque nos esclavizamos con situaciones que no deberíamos de esclavizarnos, y eso justamente es en lo que después termina derivando en estrés. En estrés. El estrés es exceso de responsabilidades. Una vez escuché a alguien que decía que es la envidia que lleva al estrés. No, lo que lleva al estrés es el exceso de responsabilidad. Y hay muchas personas que puede ser que o tengan estrés por un tema de que quieren tener una competencia con otras personas y eso lo lleva. Y ahí sí puede ser que esté la envidia. Pero en mi persona, por ejemplo, yo he pasado por momentos de dificultad en mi vida que me han venido pico de estrés y un montón de cosas, y fue una alerta que se prendió porque estaba sobrepasado en responsabilidades. Bueno, lo que les quiero decir es que adulteramos con el servicio. Adulterar con el servicio es, por ejemplo, tengo tareas para hacer en la iglesia y empiezo a descuidar mi vida conyugal. La vida conyugal no es solamente el tema de relaciones sexuales. Nosotros no formamos un vínculo amoroso, no formamos un vínculo conyugal solamente para poder tener relaciones sexuales. Nosotros formamos un vínculo conyugal para formar un hogar, justamente, lo que nosotros llamamos familia. Tener la estabilidad de un hogar. La estabilidad de un hogar no es solamente una casa propia, puede ser también una casa alquilada. Tener un lugar que nos dé una seguridad, igual esa seguridad es una falsa seguridad, una seguridad, y que también en la otra persona podamos encontrar, sentirnos contenidos, tener un punto de encuentro con esa persona, un montón de ideales, sueños, proyectos en común, tener alguien en quien confiar, en quien poder volcar ciertas situaciones cuando tendemos a desbordarnos, amistad, confianza, idoneidad, como les decía, tener proyectos comunes. Si nosotros sirviéramos al Adón como debería ser en yugo igual, un matrimonio juntos, leyendo la palabra, aprendiendo nuevas enseñanzas juntos, marchando juntos a los cultos, proponerse días de ayunos, de oración, orar por los hijos. Por ejemplo, podemos orar por un hijo para que un hijo el día de mañana tenga un buen futuro, se pueda casar con una mujer en yugo igual, no se case con una impura, o no se case con una impía ni con una pagana, una profana, sino que pueda encontrarse con una mujer que crea de la misma manera que él, que crea en el Adón, que respete las leyes del Adón. Lo mismo para nuestras hijas, que consigan a un hombre de acuerdo a las escrituras. Bueno, son todas cosas que si nosotros nos organizamos en oración podemos tener éxito como familia. Pero el éxito como familia no es para mofarnos de otras personas que se sienten frustradas o fracasadas. Lo que nos va a dar el éxito en una familia es tranquilidad. Es tranquilidad para nosotros poder seguir disfrutando de todo lo que tiene preparado el Adón para nosotros, porque nosotros pasamos etapas y edades. Cuando somos jóvenes derrochamos fuerzas y energía, después ya entramos en la parte de la adultez y a esa energía y esa fuerza
le aportamos la inteligencia, la madurez, y bueno, pero ya sabemos que tenemos menos energía y menos fuerza. Y después cuando llegamos a esa última etapa de volvernos ancianos, que es esa tercera etapa, lo que necesitamos es vivir una vida en tranquilidad. Y la tranquilidad se basa mucho en cómo nosotros, si somos un matrimonio, en cómo hayamos educado a nuestros hijos. Siempre escucho una frase que es profana, pero es mundana, secular, que dice que cuando tenemos hijos chicos los problemas son chicos y cuando tenemos hijos grandes los problemas son problemas grandes. Y en verdad, cuando nosotros llegamos a esa edad, a la última edad, que es una edad en el cual nuestro cuerpo ha pasado por un desgaste, todo cuesta un poco más, que tenemos experiencia de vida, que tenemos madurez. Si nosotros hemos criado bien a nuestros hijos bajo la Torá, bajo la ley de nuestro Adón, vamos a poder vivir cosas de acuerdo a esa edad, pero vamos a poder contemplar la vida y disfrutarla con su verdadero gusto. ¿Entienden? No llegar a la ancianidad o a la anciana y volver a la paternidad o a la maternidad porque nuestros hijos empiezan a dejar hijos tirados o no asumen la responsabilidad en la vida y nosotros tengamos que andar cumpliendo de vuelta la función de padre y madre. Eso corresponde para la edad de cuando somos jóvenes, porque vamos a tener la energía suficiente para correr de allá para acá y vamos a tener la energía para poder criar hijos. No es un deber que corresponda a los abuelos criar hijos de los hijos. Entonces, si nosotros hemos llevado una vida ordenada en ese punto de un matrimonio, como les digo, orar por el futuro de nuestros hijos, por sus estudios, nosotros tenemos que intentar que nuestros hijos lleguen a su máximo de su potencial, los mejores estudios. Hay un buen sistema público en nuestro país, pero por ejemplo idiomas, música, preparación, bueno, todo aquello que logre que ellos puedan hacer un trabajo intelectual y ganar dinero, o si hacen un trabajo manual que lo puedan llevar a ser más eficaz al trabajo, usando lo menos de energía posible para tener tiempo para el servicio al Adón y realmente poder disfrutar la vida. Ya bueno nos trajo sufrir a este mundo. Es verdad que tenemos 28 temporadas que pasar, como dice en el libro de Eclesiastés, 28 temporadas. No todas las temporadas son alegría y gozo. Hay temporadas de llanto, hay temporadas de mucho de velorios, hay temporadas de que vamos más seguido al cementerio, hay temporadas como les decía, de risa, de llanto, hay temporadas de enfermedades. Muchas veces vienen enfermedades terminales a nuestras vidas y muchas veces vienen enfermedades que nos tenemos que acostumbrar a vivir con ello, pero no todas las temporadas de nuestras vidas son temporadas buenas. Pero esas temporadas malas se pueden convertir en temporadas buenas según de cómo nosotros procesemos esos momentos. Si nosotros los procesamos acompañado por el poder de la Ruach HaKodesh, eso Él nos va a dar la fuerza y nos va a alentar lo suficiente para que nosotros podamos salir de una forma decorosa de todos los problemas y sobre todo proclamando victoria y confesando victoria como dice en el libro de los Salmos, capítulo 92 y confesarán, o sea, gritarán con vigor mi justicia, dice Yahweh, ¿no? Y eso es lo hermoso. Y como les decía, si nosotros tenemos un orden, el adulterar con el servicio es cuando, no, por ejemplo, nosotros tenemos todas las excusas. Pasamos más tiempo en la iglesia que en casa. Tenemos que tener un equilibrio. Por ejemplo, nuestra iglesia es muy ordenada en ese tema. Nosotros tenemos 2 horas de culto, son 2 horas exactas. 2 horas exactas. Los 3 servicios por semana. Yo tengo
5 servicios por semana. Y estamos las 2 horas exactas. Tratamos de no poner sobrecargas de trabajo a ninguno de los hermanos. Siempre les decimos que tienen que llegar a un equilibrio en esa parte. Por ejemplo, yo sí me tengo que dedicar mucho al estudio de la palabra y me tengo que dedicar a preparar nuevas canciones, y en esta etapa de mi vida estoy con mucho trabajo, pero eso no me lleva a adulterar con el servicio, porque en verdad he logrado ir llegando al equilibrio en esa área. Pero hay personas que no lo hacen no solamente con la intención de crecer, a veces no toleran estar en la casa y no le dicen al cónyuge la verdad. Mirá que mi escape es la iglesia. Entonces van los varones a la iglesia, que son los que menos adulteran con el servicio, pero hay varones que adulteran con el servicio y tratan de pasar en el templo. En nuestra congregación no se da esa situación porque no hay mucho mantenimiento para hacer en el templo, pero hay en congregaciones que los varones van y le piden a los pastores para pasar horas o se van horas de visitas que son falsas visitas a tratar de alentar hermanos y usan ese escape como una vida social también. Entonces empiezan a adulterar con el servicio. Las que más adulteran con el servicio son las mujeres. ¿Y cómo adulteran con el servicio? Por ejemplo, su esposo quiere tener una relación sexual y va a la mujer y le dice: mira, estoy de ayuno, estoy de oración. Esta semana el pastor me envió a orar por tal cosa. A veces hasta es mentira eso. Muchas veces mentira. Se ponen en todos los grupos, abarcan todos los grupos. Están en las oraciones, están en el grupo de danza, están en el grupo de alabanza, intentan ocupar todos los lugares más posibles para pasar en la iglesia. Entonces pasan lo menos posible con ese cónyuge que intentan esquivar. Entonces cada vez que el esposo les empieza a reclamar una relación sexual, siempre tiene. Entonces el esposo se empieza a sentir como, primera cosa, ya le cae mal a la iglesia, porque empieza a interpretar que es la iglesia que oprime a esa mujer, es el sistema que oprime a esa mujer. Después, por ende, también a los pastores que dirigen esa iglesia. Pero muchas veces la responsabilidad no es ni de la iglesia ni del pastor, sino que es de esa mujer que no soporta a ese cónyuge y empieza a fabricarse nuevas tareas. Entonces, cuando quieren acordar, es como dice la palabra: bueno, sepárense en un tiempo para oraciones que son necesarias, no estar en la carne o estar en un estado más espiritual posible, y por corto tiempo, dice la palabra, para que el enemigo no venga a tentarlos. Eso pasa en muchos matrimonios que, por ejemplo, la esposa va a la iglesia y el esposo no va a la iglesia. O puede pasar también por el tema de que un esposo vaya a la iglesia y su esposa no vaya a la iglesia, como se refiere en Corintios. Pero también puede pasar de que los dos vayan a la iglesia. Ahí el hombre conoce el sistema, cómo es, y la mujer también. Y hay un punto de tolerancia, pero tampoco, no siempre. Hay ciertas clases de oraciones que no depende de una abstinencia sexual. Hay ciertas clases de oraciones que uno pudo llevar una vida normal durante ese día, que son las oraciones de relacionamiento personal. Las oraciones que requieren una abstinencia sexual son oraciones que nosotros estamos pidiendo milagros al Adón, o estamos pidiendo que Él nos lleve a otro nivel a nosotros individualmente espiritual, o lleve a otro nivel espiritual también a nuestra congregación. Pero no todas las oraciones se exige una abstinencia sexual.
Y no es siempre que hay que tener abstinencia sexual en un matrimonio. Entonces son puntos que ahí se adultera con el servicio. Nos comprendemos más los que los dos nos congregamos, pero en un caso que uno se congregue y otro no, ya sea de géneros diferentes, sea la mujer que se congregue y el marido no, o sea el hombre que se congregue y la mujer no, eso va a llevar a... Eso lleva solamente un punto que es el adulterio, o lleva a también a que haya una tercera persona luego, entre una tercera persona en esa relación, porque uno de los cónyuges se siente despreciado. Se siente despreciado. También está eso de que muchas veces la excusa, como yo le digo, es la excusa porque ya ese matrimonio ya es disfuncional, ya está pasando la etapa disfuncional, y lo otro es solamente la excusa. Ya no lo quiere ni ver, y él tampoco no la quiere ni ver. Entonces está en una época disfuncional. Muchas veces no tienen hijos en ese matrimonio. Muchas veces ya esto pasa en la tercera edad también. En la tercera edad se disimula, no se terminan separando muchas veces, a no ser que justito el cónyuge que está en la iglesia, me entró una basurita en el ojo, el cónyuge que está en la iglesia conozca a una persona con sus mismas metas. Eso yo no estoy muy de acuerdo de que en las iglesias se deshagan matrimonios. Pablo lo dice, que puede llegar a salvar esa mujer a ese marido, porque nosotros, o viceversa, porque nunca sabemos cuándo el otro cónyuge puede tener un encuentro con el Adón. En ese punto también estoy de acuerdo con Pablo. Pero bueno, nosotros sabemos bien que si descuidamos esos encuentros conyugales para disfrutar del sexo, es muy posible que el tentador llegue a nuestras vidas, y bueno, ahí la responsabilidad de los dos, es de los dos. Siempre se dice, sí, pero no soy culpable yo de que él haya estado con otra mujer porque yo me negaba sexualmente. Claro que sí, tenés una responsabilidad. Los dos son responsables. Los dos son responsables. Pero no queda la responsabilidad en uno solo. Bueno, ese es primer punto, el adulterar con el servicio. Después este es un punto que casi siempre pasa con las mujeres. El hombre no adultera con la paternidad. El hombre sabe diferenciar la esposa de los hijos. La mujer en esto tiene un serio conflicto. La mujer adultera con la maternidad. ¿Cómo es adulterar con la maternidad? Yo creo que hay muchas mujeres que lo único que querían eran tener hijos. Sí, eso es algo que siempre lo pensé. O querían casarse para tener hijos, o querían tener hijos. Entonces, cuando logran ese cometido de tener hijos, ponen a los hijos en primer lugar. Yo quiero decirle que un matrimonio que nace en la fe, que hacen su voto delante del Adón, se prometen fidelidad, se prometen, uno de los reglamentos que se lee justamente es Corintios 7, cuando bendecimos una boda, el pastor le enseña que no hay que desunirse sexualmente. La mujer cristiana, principalmente esto pasa con la mujer cristiana, tiende como a repelerse del varón. Es que cuando cuando logra ser madre, entonces empiezan estas pequeñas rencillas en el matrimonio, que hacen sentir como que si el hombre fuera un sátiro, o hacen sentir como que si el hombre fuera un cavernícola que lo único que está pensando en el sexo, o lo hace sentir al hombre como un sesópata, lo ponen en una imagen de sesópata, o lo ponen en una imagen como de ¿cómo les puedo decir?, de acosador sexual. El hombre queda estigmatizado como un acosador sexual, siendo que una de las cosas de los beneficios del matrimonio es tener relaciones sexuales. Como le digo, no es lo único un matrimonio, pero una de las cosas es tener una relación sexual ordenada, legítima. Porque justamente el matrimonio lo que hace es que nuestra relación sexual sea legítima y aprobada por el lado. La mujer empieza con este tema, ¿no?, de que
tengo que cuidar a los niños, tengo que ayudarlos con los deberes, los quehaceres de la casa. No sé qué pasará por la mente de la mujer. En verdad, no entiendo el hombre cuando ama a una mujer, aunque la mujer después del embarazo ya no logre tener la figura que el hombre se había enamorado, pero el hombre entiende que eso fue parte del sacrificio de darle a uno un hijo, ¿no? La mujer empieza a sentir que ese cuerpo ya no es del agrado del hombre, pero no, el hombre no tiene ese problema. Eso es algo interno de la mujer que piensa que ya no agrada. Las relaciones sexuales ya no son, por ejemplo, hay mujeres que cuando están amamantando tienen muchos problemas, ay, no me toque los senos, no porque no le duele, sino porque ahí amamanto a tu hijo o a tu hija. Todos esos descuidos que empiezan a pasar, ¿no? Un pudor, la mujer adquiere como un falso pudor, es un falso pudor, porque la mujer no tendría que ser pudorosa con el marido en esos temas, tendría que ser pudorosa con otros, no andar ofreciéndose a otros hombres, ni andar teniendo miradas seductoras con otros hombres, ni ser sugerente con su cuerpo con otros hombres. Ahí creo que el pudor nace desde ese punto de vista y no desde el otro punto de vista. Con el marido yo creo que hay que desnudarse, sacarse toda la ropa en una cama y entregarse así, como lo hacían antes de ser padres. Pero bueno, eso también es uno de los puntos que la mujer adultera la paternidad. Entonces, la figura del hijo varón empieza a opacar. Las mujeres dicen, yo doy la vida por mis hijos y amo a mis hijos. Y el hijo y la hija pasan a ser lo más importante, o los hijos o las hijas pasan a ser lo más importante para la vida de la mujer, siendo que los hijos nacieron del fruto de un amor. O sea, en lo que es la ley, para ser un hijo legítimamente, hay que hacerlo en base a amor. Amor es un deseo mutuo de esas dos personas que decidieron confirmar ese amor con un fruto de ese amor que es un hijo, ¿no? Hoy hay muchos métodos de quedar embarazada, pero no es la naturaleza del Adón, no está bien hacer una fecundación en el óvulo con un espermatozoide X. Está bueno que salga como debe de ser, de un vínculo amoroso, de una relación legítima, de un casamiento, ¿no? de una pareja bendecida por el Adón, delante del Adón. Bueno, la mujer pasa a amar más a los hijos que al esposo. Y allí es donde empiezan los grandes problemas, porque el hombre no tiene ese error, de amar más a los hijos que a la esposa. No, eso es un error que pasa mucho más en la mujer. Los hombres ese punto lo entendemos a la perfección. Entendemos que los hijos un día se van, forman su hogar, y cuanto más lejos tenga a mis papás, porque yo deseo tomar mis decisiones, es mejor. Eso los varones los entendemos perfecto. Y respetamos también. Nosotros los varones no somos de ir a meternos a la casa de nuestros hijos. Cuando mucho podemos tener una charla, hacer una sugerencia. Pero la mujer es como si no supiera jamás cortar ese lazo. Aunque sus hijos se vayan del nido, es como que hacen una extensión del nido. La mujer cristiana es una de las mujeres más metidas, más castradora, muchas mujeres cristianas no saben darse el lugar de madre, aún aunque sean madres, siguen teniendo una maternidad con sus nietos. Muchas veces llevan también a que muchos matrimonios se han arruinado, pero eso es un gran error, le digo a las mujeres. Siempre trate de amar más a su esposo
que a sus hijos. Lo único que puede conservar la familia es que usted ame más a su esposo que a sus hijos, o que usted varón ame más a su esposa que a sus hijos. Como cuando nosotros nos casamos o si nos bendice la boda, es para toda la vida. O sea, es para toda la vida. Hay cosas que pueden llegar a desunir ese momento, o para toda la vida. Pero lo ideal, lo que formó Yahweh, es que fuera para toda la vida. Entonces, una de las maneras que se conserve eso para toda la vida es siempre armando ese cónyuge y poniéndolo por encima de los hijos. Se crea una rivalidad. Las mujeres crean rivalidad entre padres e hijos varones. Por esa forma de ser, de no darse el lugar correspondiente, ¿no? Y estamos hablando de todos matrimonios o relacionamientos que se hacen bajo la fe, bajo la aprobación del Adón. Bajo la aprobación. Después empiezan las preguntas, como el otro día me preguntaban, el padre de mi hijo, y se habían juntado, no era algo bendecido, o muchos hermanos en mi congregación. Hay muchos hermanos que no han entraron de grande a la iglesia y jamás han bendecido su boda, y tienen un lazo hecho por un registro civil. Eso no está bajo la ley del Adón. Estarán casados bajo la ley del hombre, pero bajo la ley del Adón no son un matrimonio bendecido. Tampoco se le puede aplicar la ley a un matrimonio que no pasó por lo sacro o por lo sagrado. ¿Me entienden? Bueno, ese es un punto, el adulterar con la maternidad. O sea, servicio y maternidad son dos cosas que también se adulteran. Adulteramos el matrimonio. Lo adulteramos. Y bueno, le vuelvo a leer los 3 versículos bíblicos porque todo sale de esa parte, ¿no? Que se los leí hoy al principio del otro video. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa, como diciendo, no tenés que andar satisfaciendo otras necesidades sexuales, es la de tu esposa que tenés que satisfacer. Por eso le digo que la iglesia de Corintio era una iglesia muy desordenada. Y la esposa, y además los nuevos que iban entrando, y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. Que no tiene que andar satisfaciendo las necesidades sexuales de otro hombre. Hay muchos que han interpretado esto que como le han dado otro significado, pero el verdadero significado de este versículo bíblico es ese. O sea que hay muchos que dicen que sí o sí tenés que cumplir con tu deber conyugal y que tenés que entregarte siempre que se disponga. Eso también se puede aplicar, pero lo verdadero era porque esta iglesia era desordenada, como se lo expliqué al principio. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido, y al esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. O sea, uno se debe al otro. El cuerpo del varón pasa a ser el de la mujer en ese momento de intimidad, y el cuerpo del hombre pasa a ser de esa mujer en el momento de la intimidad, pero siempre, por lógica tendría, ese cuerpo pertenece a una mujer. Si las mujeres vieran que ese cuerpo pertenece que ese hombre pertenece al cuerpo de su esposa, o el hombre viera que ese cuerpo de esa mujer pertenece a ese hombre, jamás hubiera un tercero metido ahí. No se priven el uno del otro de tener relaciones sexuales. Bueno, eso ya lo hablamos. Al menos que 2 estén de acuerdo en abstenerse. Y todavía dice la palabra 2. Porque ahí empieza el problema. No, yo sí tengo que ayunar, yo sí tengo que orar, y sí o sí lo voy a hacer. Casi siempre las mujeres toman esa postura. Sí o sí lo voy a hacer, porque vos me asfixiás, porque yo necesito. Mira, los lunes vengo cansada del trabajo, el miércoles porque tengo reunión con mis amigas, el jueves porque voy a la iglesia. Vos me asfixiás, vos sos un sexópata, querés todos los días querés estar encima mío, me tenés que dejar respirar, me sacás el aire, me sacás el oxígeno. Voy a hablar como si fuera una mujer, ¿no? Pero es así, ¿no? Entonces, el separarse sexualmente es un para los que se hicieron una vida ordenada en la iglesia, ¿no? Tienen que estar los dos de acuerdo. Si uno no está de acuerdo, el otro no puede dar el paso de la abstinencia sexual.
de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado, dice Pablo, limitado un tiempo, no es para siempre, no es un mes, ya no es normal no tener relaciones sexuales en un matrimonio durante 3 días, eso no es normal, no es normal. Ya 3 días ya también ya es bastante complicado, y más sobre si es joven, ¿no? Tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Hasatán no pueda tentarlos por la falta de control propio. O sea que nos da a entender bien que el que queda en abstinencia sexual involuntariamente o voluntariamente, su dominio propio puede ser debilitado, aunque estén haciendo cosas para fortalecer su dominio. Pero casi siempre queda el que no quería practicar la abstinencia, es el que queda, que tiene que dominar su cuerpo. Al mundano no le importa. El mundano, la mujer le dice no quiero tener relaciones sexuales y arranca y busca algo por ahí. El creyente intenta ser tolerante, sigue orando, intenta entender la situación, pero el mundano no le aguanta eso a una mujer, y la mujer mundana no le aguanta eso a un hombre. Es así. Bueno, porque se empieza a perder el control propio, las tentaciones empiezan a aumentar. El hombre que no tiene relaciones sexuales porque la mujer no quiere, se empieza a volver un hombre inseguro. Es común que eso lleve también a celos, porque no pasa solamente el hecho del desprecio, sino que empieza a pasar por la mente, su deseo está en otro hombre, ya no tiene piel conmigo, ya perdió registro de piel, necesita otro registro de piel. Son temas complejos. Y lo mismo con los hijos. ¿Por qué hacer un odio entre un padre y un hijo? Porque usted está adulterando con la maternidad. También saber, después que nació el niño, ¿no? Cuando nace el varón, vos cambiaste, ahora soy madre, no te das cuenta que es tu hijo, es tu hijo, yo paso cuidando a tu hijo. También necesito mi afecto, mis sentimientos, también necesito que me den cariño. El hombre necesita cariño, la mujer también, ¿no? La mujer también necesita contención del hombre. Bueno, dice Pablo, eso se los digo en modo de concesión, no como un mandato. O sea, se lo digo deseando esto, como un deseo mío, pero no lo estoy mandando. En total, Pablo tenía esa forma de ser. No hagan lo que quieran, no lo dice de esa manera, hagan lo que quieran, pero sí como que dice, bueno, para ser salvo, bueno, traten de ser así, si no van a comprometer. Y bueno, y acá nos da otro punto, ¿no? Pero esto lo vamos a tocar en el divorcio de 7:15. Dice, vieron que a veces el que si por ejemplo ella está en la iglesia y el marido no, o puede ser viceversa, que él esté en la iglesia y la esposa no. Esto ha pasado mucho en las congregaciones. Muchas veces esto termina en separación porque la otra persona ya, si se conocieron los dos y ninguno de los dos iban a la iglesia, por ejemplo, yo vengo de una familia bastante disfuncional en su principio. Los pastores tenemos que decir la verdad, yo no tengo careta, soy una persona transparente. No, me pueden mirar a través de un cristal y me van a ver llenos de defectos, también van a ver mis virtudes, muchos van a ver solo defectos, otros van a ver virtudes y defectos, pero tengo ambas cosas, tengo defectos y virtudes. Pongo en primer lugar los defectos porque es eso que tengo que cambiar para llegar a ser de la estatura de Yahshua. Mi madre conoció Yahshua en el año 71, me parece. Y tenía un problema a la hora de retener un embarazo. Bueno, ella fue un culto pentecostal en la ciudad de Salto, en la República Oriental del Uruguay. Y Samuel, una persona que toda mi vida amé, ahora ya no está entre nosotros, fue mi profesor de canto.
oró por ella cuando mi madre era una muchacha y ella estaba embarazada de mi hermana, la pastora Solange. Eh, eh, Mi madre pudo retener el, el, el embarazo Solange. Solange es 7 mesina. Nació con 2,4 kilos, era muy chiquita. Y, y bueno, después de eso mi madre era católica cuando conoció a mi padre y se casaron por registro civil en la ciudad de Montevideo. Mi, mi madre se empezó a aferrar a Yaso. Mi padre jamás entendió que el milagro, al principio, el milagro de que mi madre haya podido retener un embarazo se debía a una sanidad milagrosa que había hecho Yahshua HaMashiach sobre su vida. Yo creo que mi madre, si no hubiese sido por Yahshua HaMashiach y el poder de la Ruach HaKodesh, jamás hubiese podido retener un embarazo. Y bueno, y nació Solange. Y bueno, el deseo de mi madre era también tener un hijo varón. Y en el año 77 nace esta belleza de persona que le habla. El 3 de enero, 8 mesinos yo. 2 kilos pesé cuando nací, 2 kilos. Pila de problemas por ser 8 mesinos. Se le sumó a todas las dificultades de salud que tengo, todavía se le suman más dificultades por ser 8 mesinos. Pero mi padre logró ser padre en ese matrimonio que él tomó junto con mi madre, pero todo fue por milagro de Yahshua HaMashiach. Yo le debo al poder de Yahweh poder existir y todos los días le doy todá por esa situación. Y aunque en épocas de mi vida también muchas veces los seres humanos nos cuestionamos por qué nacimos. Yo he hablado con otros seres humanos y jamás se han cuestionado eso, por qué nacemos o por qué nacimos o me hubiese gustado no nacer. Bueno, también tuve un momento de dificultades y bueno, y mi padre demoró muchos años en aceptar. Nosotros vivíamos al lado vivíamos en calle Cuarén 1586 y mi madre y el pastor de la iglesia vivía en Cuarén 1584. Eran dos casas pegadas y bueno, el templo del pastor de mi madre quedaba al lado de casa. Mi madre estaba ahí al lado el templo lo tenía al lado de la casa. Y bueno, yo sé que los años que recuerdo, mis primeros años y hasta los 11 años, cada tanto siempre había una discusión en casa acerca de que mi padre le decía a mi madre: vos pasás muchas horas en la iglesia, pasás en la iglesia. Le ponía pila de trabas para ir a la iglesia, y eso que estaba al lado de la casa, ¿no? Y que podía saber que mi madre estaba en la iglesia, no se iba lejos. Era imposible que no podía pasar por su cabeza el fantasma de que se había enamorado de un hermano de la iglesia, ni que iba a hacer algo ilegítimo en la iglesia, en el templo, porque el templo estaba al lado de la casa. Él podía cruzar el muro y mirar lo que se estaba haciendo en ese templo. Bueno, yo sé que vengo de una familia disfuncional esos primeros años y discusiones, y que me voy, que te dejo. Y los niños corriendo atrás de papá porque mamá los enviaba. Abracen a su papito, no deja que se vayan. Bueno, en cierto momento era como niño, llegó un momento que me aburrí de esa situación. Me aburrí. Siempre le pregunto a mi madre: ¿por qué mantuviste un matrimonio el cual viví una niñez con momentos alegres, pero cuento más momentos tristes que alegres? Bueno, después siempre a mi padre le decían las discusiones, porque cuando nosotros nos conocimos vos no ibas a la iglesia. Mi madre era católica, pero si hay algo que tienen las iglesias cristianas, que te vuelves practicante de la fe. Y eso es bueno, volverse practicante de la fe, porque la palabra dice que él vomitará al tibio, y ya saben lo que pasa con el frío. Y la iglesia cristiana te lleva a vivir bajo el poder del Adón. Era lo primero que tuvimos. Y bueno, mi padre
eh, pasa por un proceso de infidelidad, de engaño con mi madre, yo le hablo lo que recuerdo como niño, ¿no? Y lo que puedo llegar a pensar como adulto hoy. Y yo entiendo las dos posturas. Yo creo eh, que mi padre no tendría que haber traicionado a mi madre ni engañarla, pero también entiendo la postura de mi madre cuando sintió eso, pero también entiendo la postura de mi padre. Y lo que entiendo de mi padre es lo que la mayoría dicen. Cuando yo te conocí, vos no estabas en una iglesia. Cuando yo te conocí, vos no estabas en una iglesia, no estábamos eso. Si mi padre hubiese entendido que parte de haber tenido una hija y de haber tenido un hijo en ese momento de la vida era porque eh, mi madre había recibido un milagro en la iglesia, hubiese sido todo diferente, pero mi padre pensaba con una mente incrédula, ¿no? Me acuerdo que mientras nosotros éramos chicos y mi madre diezmaba, prosperamos económicamente. Mi padre en esos ataques que le dan a los impíos, mi padre era impío, en esa época era totalmente contrario a la iglesia, a nosotros con mi hermana nos decíamos que mi madre nos llevaba por un camino errado, ¿no? Recuerdo esa charla. Eh, un día le prohibió a mi madre tocar su plata del sueldo, la plata que mi madre también generaba, diezmar de eso, y la economía de la casa empezó a ir para atrás, totalmente, totalmente. Ahí empezó la destrucción de ese hogar, porque dice la palabra que el consumidor va a tomar el hogar de las personas que no diezman. Mi madre seguía diezmando de su trabajo, pero ya lo que realmente valía era el diezmo de todo el hogar. Y bueno, se empezó a derrumbar un montón de cosas. Estuvieron a punto de cortar su matrimonio. Mi padre recapacitó y empezó a simpatizar con la iglesia, pero no porque él se hubiese enamorado de ella, lo que él no quería perder era a sus hijos, el confort de un hogar y a su esposa. Pero creo que mi padre estaba más interesado en mantener el amor de sus hijos y la casa. Yo creo que mi padre ya no amaba a mi madre en esa época. Lo pienso como hombre, ¿no? Y si mi madre ve este video, yo espero no lastimarla con eso, porque no quisiera herirla jamás a mi madre. Pero yo creo que mi padre lo que quiso conservar fue su casa. O sea, estoy hablando del esfuerzo de haber levantado paredes, ¿no? Estoy hablando de la edificación. Y bueno, y después a sus hijos, porque se dio cuenta que la vida iba a ser bastante complicada. Pero yo creo que él no se quedó en esa casa, a no ser por la vivienda y por sus hijos, no se quedó por mi madre. Bueno, ellos ahora están juntos. Al final no se separaron. Eh, ya queda poco para... En el 21 cumplen 50 años casados. 50 años de casados cumplen mis padres. Los miro, yo no sé si son felices. Poco me interesa. Yo trato de no acarrearles problemas. No les voy a golpear la puerta en la casa para molestarlo, para pedirle plata, ni para llevarle problemas de los que son los problemas que tenemos nosotros los seres humanos. Si mi padre me dice algo de mi madre, lo escucho. Si mi madre me dice algo de mi padre, lo escucho. Intento dar las menos opiniones posibles, porque que se arreglen ellos. Que se arreglen ellos. Los dos tienen sus quejas, el uno del otro, como todos los matrimonios, pero yo con mi hermana nos pusimos de acuerdo hace muchos años. Mi hermana siempre me dice algo que: mirá que papi y mami parece que no se entienden, pero son el uno para el otro. Siempre me decía mi hermana chica: no te involucres, no te tires ni para el lado de mamá ni para el lado de papá, porque ellos van a terminar siempre juntos, porque son el uno para el otro. Y tiene razón mi hermana. Mi hermana solamente tiene razón en ese punto. Y son el uno para el otro. Y bueno, mi padre cambió mucho. Cambió mucho. Él tiene un relacionamiento personal con el helado.
A mi madre no la acepta mucho como pastora. Si hay alguien que acepta como el pastorado, es mi pastorado. Y, y- a mi madre, cuando mi madre predica, muchas veces se levanta y se va. Si yo estoy predicando algo, él se queda sentado en ese banco. Me doy cuenta que mi padre disfruta cuando yo predico. Esto me emociona. Y me emociona y hasta me puede llevar a las lágrimas, pero sé que mi padre se siente, en ciertos puntos se siente bastante agradado en mí. Y bueno, y mi hermana es una predicadora excelente. Mi hermana sabe la palabra. No quiero hacer comparaciones, pero es una sierva al ladón que le fluyen. La otra vez estaba hablando con el apóstol, con César, y el apóstol César me dice, César Méndez, me dice el apóstol, eh, a vos te fluyen las palabras, negro, me dice, nosotros nos tratamos con esa confianza, ¿sí? Dice, y yo pensaba por dentro, a mi hermana también, cómo le fluyen las palabras, ¿sí? A mi hermana Solange. Y mi madre, bueno, mi madre, algún día llegaremos a ser como ella. Pero también le fluyen las palabras de una manera maravillosa. Pero, como les decía recién, vengo de una familia disfuncional esos años. Después fui viendo cómo las cosas se fueron reconstruyendo, pero prácticamente mi padre se volvió un hijo de rigor. Eh, Se doblegó, se tuvo. Yasuo Hamashia lo doblegó. Un accidente en el año 95 que casi le hace perder la vida, nunca más volvió a ser el mismo. Tiene prótesis en el brazo y en la pierna, es un tipo que trabaja y labura. Nosotros le decimos trabajar con el término laburar, que es por la ascendencia italiana que tenemos. Y bueno, y trabaja mucho y nunca bajó los brazos después de ese accidente, pero Yahweh lo doblegó. Eh, bueno, mi padre tiene 70 años y mi madre 69, y como les digo, faltan en el 2021, cumplen 50 años de casados. Esperemos que lleguen. No, yo creo que mis padres van a vivir unos cuantos años, al menos el anhelo que tengo. Y bueno, eh, también anhelo la conversión de mi padre, porque noto que todavía no es convertido. Y igual, creo que así como está en su situación espiritual, puede llegar a ser salvo. ¿Sí? Tranquilamente puede llegar a ser salvo, pero me gustaría que se convirtiera, para que pudiera obtener un galardón. Aún Yahweh sigue tratando con él y va a seguir tratando, y bueno, a veces tengo miedo en que él tenga que llegar a purgar, ¿no? Purgar es quedarte incapacitado o tirado en una cama. Siempre le pido, te pido, mi abacados, que ninguno de mis padres llegue a estar en una cama postrado ni tirado, porque yo sé lo mal que se puede llegar a sentir una persona cuando se ve limitado, que cuando tenga que partir, que partan de una. Pero ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver todo esto que usted contó, pastor, sobre un matrimonio, o sobre las consecuencias del adulterio? A mí me costó mucho vencer muchas inseguridades. Me costó mucho creerme la historia. Por muchos años era un niño apagado. Pasé muchos años de tristeza en mi vida, ¿no? Muchas cosas no entendía, porque eh, con toda la fe, mi madre de chicos, nosotros con Solange nos hacía orar. Nosotros orábamos por la salvación de mi padre, y orábamos porque nuestros padres estuvieran juntos. Con Solange nosotros hacíamos oraciones muy fervientes. Muchas veces dormíamos agarrados de la mano con Solange.
de una cama hacia la otra, orando por nuestros padres. Nosotros tratábamos como hijos de que nuestros padres se mantuvieran unidos, y sabíamos que el único que los podía mantener unidos era Yahweh. Y a veces también, para que los matrimonios duren y para que las cosas salgan bien, los hijos no le tienen que generar contrapeso a sus padres. Tener hijos contumaces y rebeldes también deterioran un matrimonio. A veces dicen los hijos, pero ustedes nos llenan, nosotros no somos los culpables de que mis padres se hayan separado. No son los culpables, pero aportan al desgaste en la pareja. Tener hijos rebeldes, contumaces, hijos que constantemente estén exigiéndole a los padres recursos que los padres no le pueden dar, porque los padres deseamos darle lo mejor a nuestros hijos, pero hay cosas que nosotros no se escapan de nuestra realidad. Y bueno, y eso también los padres tienen que llegar a entender, que no trabajar tantas horas y también lleva a descuidar el hogar. Las mujeres que pasan afuera de su casa, y este es uno de los terceros puntos, que se adultera, cuando ponen el trabajo por encima del deber conyugal. Dicen, no, porque yo tengo que trabajar, dicen las mujeres. Y yo conozco, al menos en mi caso, el hombre es que siempre más aporta en el matrimonio. Habrá casos que gana más la mujer que el hombre, pero en casi todos los casos de este país gana más el hombre que la mujer. Y la mujer sale a trabajar para brindar cierta parte de ayuda, pero porque trabaja quiere empoderarse y poner sus propias reglas, siendo que ambos, tanto varón como mujer, aportan su parte de colaboración para llevar una familia a un nivel mejor, ¿no? La mujer quiere hacer valer más su dinero que el hombre en una casa. Y descuidan el matrimonio. A veces quieren trabajar de más, como les digo, porque quieren estar fuera de casa, justamente. No quieren estar en la casa. Y al final terminan adulterando el matrimonio con el trabajo. Entonces, a veces tienen ya cosas fuera del trabajo. O a veces el trabajo es ese punto donde tienen el amante, que dice que casi todas las mujeres terminan engañando con un compañero de trabajo, porque necesitan la seguridad de sentir la confianza, a veces con los patrones. Eso lo dice en la estadística. O si no con un pariente. Es una de las formas que las mujeres engañan. Deben haber de todo, debe haber de todo, pero las mujeres adulteran el matrimonio también con el trabajo, o muchas veces buscan otro trabajo. Por ejemplo, hay una cosa que siempre pasa, yo le digo a las hermanas, es inútil el cumpleaños de 15 de las hijas. Ustedes están trabajando un montón de tiempo para pagar algo que dura un poquito de tiempo, y además un cumpleaños de 15 es algo pagano, ¿no? En cierta manera nosotros teníamos que hacer Bar Mizvá, y Bar Mizvá es aprender mandamiento. Esa es la celebración que tendríamos que hacer nosotros. Y empiezan a trabajar, se acerca el cumpleaños de 15 de las hijas, y empiezan a trabajar más horas, y buscan otro trabajo, y están años aburriéndose y cansándose. Las hijas cumplen 15, tienen un novio. Antes de los 15 ya tienen relaciones muchas veces, pero muchas veces después de los 15 tienen un novio, empiezan a tener relaciones. Cuando quieren acordar, esa niña inocente ya no fue más una niña inocente, ¿no? Y cuando quieren acordar, cumplen los 15, 16, ya un día para el otro les parece embarazada, ¿no? ¿Dónde estaba mamá cuando esa niña empezó a subir sus primeras fotos seductoras a Instagram o a Facebook, o que empezó a ir a la casa de las amigas? ¿Dónde estaba la mamá? Trabajando hora extra para pagarle el cumpleaños de 15, o trabajando hora extra para hacer otra cosa, descuidando el hogar, ¿no? Descuidando el hogar. Llevan al hombre a tener una gran soledad, porque el hombre llega al trabajo y en vez de tener una compañera, nosotros tenemos la costumbre de tomar mate y compartir unas palabras. La mujer pasa más horas fuera de la casa, pero muchas veces
no lo hacen por necesidad, no lo hacen porque el hombre sea vago o no aporte lo suficiente. La mujer busca ese trabajo para tener un escape de la casa, para tener un escape de los hijos, para escapar a un montón de responsabilidades. Entonces dice, la excusa es estoy trabajando, muchas veces tienen encuentros amorosos en esos horarios de trabajo, o fabrican esos horarios de trabajo para justificar sus encuentros amorosos. Entonces, es una de las cosas que la mujer también adultera, que es con su trabajo. O sea, abrir los ojos, mujeres, si quieren conservar un matrimonio por muchos años y vivir de acuerdo a la ley del Adón, lleguen a un equilibrio en su vida. No es todo servicio para el Adón, no es todo trabajo y no es todo maternidad. Hubo una persona que usted eligió, para que todo eso fuera efectivo. Hubo un hombre o una mujer que usted eligió, al varón también le digo lo mismo, para disfrutar de todo eso y para cuando lleguemos viejos, disfrutar de todo lo que Yahweh tiene preparado para cuando nosotros alcanzamos esa madurez y esa estatura. Bueno, siempre acuérdense de eso. Después decimos por qué nosotros llegamos a la ancianidad y tenemos que seguir siendo padres de nuestros nietos, y por qué nuestros hijos nos dan tantos problemas, y es porque nosotros hemos cometido adulterio en nuestro matrimonio de diferentes maneras que hacen que en vez de llegar a la tercera edad y estar descansando, hasta el último día terminamos siendo esclavos y rehenes de nuestros descuidos. Esclavos y rehenes de nuestros descuidos. Manténganse alerta, manténganse firmes en el Adón, que Yahshua HaMashiach los bendiga grandemente. Un beso grande, y son los deseos del pastor Benjamín para todos ustedes. Los amo y estaré orando por ustedes. Voy a empezar a poner en la descripción después del video el número para WhatsApp. Yo elimino los comentarios porque en cierta manera nosotros predicamos la palabra, pero muchas veces están las personas que exteriorizan maldad por medio de comentarios, y directamente no quiero entrar en una confrontación yo con las personas, no quiero entrar. Al que le gusta como hablo está bien, al que le gusta como enseño está bien, y al que no le gusta, bueno, que se reserve su opinión, como también al que le gusta. Un besote grande.